¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien, lo demás ya es ganancia. El día de hoy, el capítulo 2 de la saga. ¿Qué pasó con los integrantes del nuevo PRI? Esos que contaban con Peña Nieto como la figura principal. De esos gobernadores que todos los de procedencia priista están en el bote purgando condenas o por lo menos están acusados de desviar dinero federal directo a sus bolsillos. En el video anterior hablé de Javier Duarte y en este nuevo capítulo hablaré de otro Duarte, César, que si bien no son familiares, además de compartir el apellido, también comparten tener la uña larga para agarrarse de lo que no es de ellos. Así que sin más, comenzamos. César Horacio Duarte Jaques nació en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 14 de abril de 1963. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Es miembro del PRI desde 1977, donde ha ocupado cargos como la presidencia de la Confederación Nacional Campesina en Chihuahua, consejero nacional y estatal del gloriosísimo PRI, fue diputado federal suplente de Jesús Villalobos del 97 al 2000, además de ser diputado federal del 2000 al 2003 y otro periodo del 2006 al 2009, además de ser diputado local de Chihuahua del 2004 al 2006. El 7 de enero del 2010 fue postulado para ser precandidato a la gobernatura de Chihuahua. Cabe señalar que al ser el único precandidato, en automático pasó a ser el representante del PRI para la gobernatura de Chihuahua. El 4 de julio del 2010 se llevaron a cabo las elecciones en las que saldría triunfador. 4 días después recibió el nombramiento de gobernador electo y el 4 de octubre asumió el cargo de manera constitucional. Me cae que van a decir que me paso con estos personajes, pero no encontré una obra que se pueda considerar sobresalientemente buena en su periodo, por lo que vamos a ver todos sus escándalos. En 2010, según las investigaciones de Sergio David Valles del Canal 28 de Chihuahua, pudo constatar que César le compró un rancho a su primo. El problema es que el rancho es un aproximado de 6 kilómetros cuadrados por un precio que apenas pasaba los 716,000 pesos, además de ser acusado de haber adquirido por lo menos otros 6 ranchos en el periodo que fue precandidato y hasta que fue el candidato electo del PRI. Pero en realidad esta información se quedó muy corta, pues para 2018 la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ya había incautado 17 ranchos de César. Además de ser acusado de usar el nepotismo a todo lo que da, pues durante su gobierno, así bien casualmente, su hermano Ricardo se convirtió en el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su otro hermano, Crescesiano, era aviador en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su otro hermano, Sixto, era responsable de la flota aérea de Chihuahua. Su sobrino Jesús, director general del Colegio de Bachilleres en Chihuahua. Ricardo Gómez, primo de su esposa, el director del plantel 10 del Colbach. Su sobrina, Balbina, jefa del Departamento de Educación Media Superior y Superior de Ciudad Juárez. Su sobrino Federico, presidente de la Unión Ganadera de aquel estado. Además de Carlos Hermosillo, que se hizo millonario de la noche a la mañana, de forma inexplicable. Y no estoy hablando del exfutbolista que saqueó la CONADE en tiempos del Borolas. Este es un homónimo que también se dedicó a hacerse millonario agarrando dinero que no era suyo. Por otra parte, el 14 de septiembre del 2014, Jaime García, abogado y activista, denunció penalmente a César Duarte y a su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera, por enriquecimiento ilícito, pues existía un fideicomiso en Banorte, a nombre de César y su esposa, con el objetivo de comprar acciones del recién creado Banco Progreso de Chihuahua, además de que Ramón Herrera, el secretario de Hacienda, también era accionista del mismo banco. Duarte en una entrevista dijo que él no sabía nada de todo esto, o sea, él sí firmó los papeles pero no los leyó, por lo que él no tenía la culpa de las tranzas que se hicieran con esto. Pero por otra parte, en la denuncia se constataban más de 340 depósitos millonarios de recursos del gobierno estatal. En 2016, el Congreso de Chihuahua aprobó una iniciativa de Duarte para endeudar al Estado por más de 6,000 millones de pesos, sumados a la deuda ya existente de 43,000 millones de pesos. Esta deuda fue contraída a días de terminar su periodo. Lo peor es que comprometía a los gobiernos siguientes a pagar esta deuda, pues colocó como forma de pago el fideicomiso carretero hasta el año 2038 o el 22.7% del Fondo General de Participaciones hasta el 2044. También todo el dinero recolectado en las carreteras de cuota del Estado hasta el 2038 y el 54% de impuestos sobre nómina hasta el 2026, cosa que al gobernador entrante Javier Corral no le pareció ni tantito. César registró 163 vuelos a Estados Unidos entre 2012 y 2014, con aviones oficiales del estado. El problema fue que ninguna de estas visitas fue oficial, o sea, ninguna de estas visitas fue por trabajo. Sus 3 hijos y su esposa lo acompañaban en la mayoría de estos viajes, pues era para irse de vacaciones.
Recuerdan que en un video anterior dije que la hoy flamante gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, retuvo el 10% del salario de los empleados del gobierno de Texcoco para ayudar a Morena. Y también creo que recuerdan que el PRI fue uno de los primeros que comenzó a ladrar, pero ellos tienen un caso igual o peor, pues en noviembre del 2016, Rocío Olmos, la secretaria de la Función Pública de Chihuahua en el gobierno de Javier Corral, dio a conocer que en la administración anterior se le retuvo a 700 empleados, parte de su salario, y todo esto fue a dar a las arcas del PRI. La suma de todo esto era un aproximado de 80 millones de pesos, por lo que se hizo una denuncia por desvío de fondos en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Luego de que se publicara la investigación de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, se dio a conocer que Duarte había robado más de 900 cabezas de ganado que se habían comprado de Nueva Zelanda. El objetivo de esta compra era donarla a pequeños ganaderos del estado, y luego terminaron apareciendo en los ranchos de César, de sus familiares y hasta en los ranchos del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. En 2017, durante un cateo a la casa de Duarte, se encontró dentro de una caja fuerte documentos que demuestran una nómina secreta, mediante la cual César terminó sobornando a varios políticos del PRI, de la oposición, además de periodistas, activistas sociales y líderes religiosos. Entre los nombres destacan Hortensia Aragón, María Eugenia Campos, Cruz Pérez y Beatriz Paredes. En julio del 2016, Armando Barajas pidió que tanto Javier como César Duarte y Roberto Borges fueran expulsados del PRI, pues le daban mala imagen al partido, asegurando que debido a estos sujetos el PRI comenzaba a perder estados en las elecciones. Claro, recordemos que el PRI es históricamente el partido más honesto de México y lo ha demostrado durante casi 100 años, y no es justo que por unos cuantos los mexicanos pensemos que el PRI es un nido de ratas que buscan cómo robarse el dinero del pueblo mexicano. No se puede permitir que se manche tan pulcra imagen que todos los mexicanos tenemos de tan recto partido. Finalmente, el PRI se decidió por solo expulsar a Javidú y dejar en revisión a los otros dos. Se las terminaron perdonando a César y a Borges, ¿no? El 4 de octubre del 2016, durante su toma de protesta, Javier Corral dijo que se denunciaría penalmente a su antecesor por todo lo que ya mencioné anteriormente. El 27 de marzo del 2017 comenzaron a caer los colaboradores de Duarte, como soldaditos de plomo ante la justicia, pues se arrestó a Javier Garfio y Eduardo Villegas, exsecretario de Obras Públicas y exadministrador de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, además de Ricardo Yáñez, secretario de Educación. Y a pesar de que un día después se especuló con la captura de César, fue solo un rumor, pues tiempo después salió Javier Corral a explicar que había una orden de aprehensión contra el exgobernador, pero se encontraba prófugo, pues había ido a Paso, Texas. El 29 de marzo se emitió la ficha roja por parte de la Interpol para capturar a Duarte, asegurando que buscaba asilo en los Estados Unidos. En julio de 2017 se informó que Duarte había sido capturado en Miami, Estados Unidos, por lo que Javier Corral pidió la extradición a México, aunado de una serie de pruebas por los delitos de los que era acusado. Y fue hasta octubre que el gobierno de Peña Nieto solicitó formalmente la extradición a los gringos, mientras que Duarte y su defensa seguían con el objetivo de conseguir asilo, pues argumentaban que todo se trataba de una persecución política. Pero fue hasta el 2 de junio del 2022 que el gobierno gringo le entregó a la Fiscalía General de la República a Duarte, siendo trasladado de inmediato al Centro de Readaptación Social número 1 en Aquiles Cerdán, Chihuahua. En las primeras audiencias, la defensa de Duarte quiso salirse por la tangente y argumentando que César no podía estar en prisión, pues su estado de salud era delicado, pues venía arrastrando problemas después de un accidente en 2015. Pero, ¿cómo para escaparse no le dolió nada? Bueno, el siguiente argumento de su defensa fue echarle la culpa al exdiputado priista fallecido, Carlos Hermosillo, pues todos sus secuaces detenidos anteriormente habían declarado que ellos habían hecho los desvíos de recursos por su propia cuenta, por orden del fallecido y de Jaime Ramón Herrera, exsecretario de Hacienda de Chihuahua. Ahora resulta que César era una blanca palomita, que no tuvo nada que ver, y al contrario, todos abusaron de su confianza para volverse inmensamente ricos, y por obra y arte del Espíritu Santo, le salieron 17 ranchos a su nombre. Pobre víctima de todo esto. Finalmente, el juez decidió vincularlo a proceso y darle prisión preventiva, y hasta el momento se sigue esperando la resolución y sentencia por delitos de peculado agraviado y asociación delictuosa. Como ven, gente, y lo vuelvo a repetir, en serio, después de todo esto, hay gente que sigue votando por el PRI, creyendo que van a cambiar de la noche a la mañana su forma truculenta de actuar. Bueno, allá todos ellos. Luego no se quejen que este tipo de políticos nada más llegan a robar. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. No se olviden de dejarme también su like y compartir si el video les gustó. Suscríbanse, me tirarían un parote. Vamos por los primeros 1000. Y como siempre lo digo, muchas gracias por llegar hasta aquí.